Hola, buenas tardes. Hacemos una prueba de sonido. ¿Sí me escucha, doctor Bravo? Lo escucho muy bien, doctor Reni. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de vernos por este mecanismo de Facebook Live. Hoy tenemos la fortuna de entrevistar al doctor Hassan Bravo. ¿Quién es el doctor Hassan Bravo? El doctor Hassan Bravo es un médico egresado de la Universidad de Sonora, es sonorense y además hizo oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Y tenemos además la fortuna de que el doctor Hassan Bravo tiene una maestría en ciencias. Entonces, ¿quién mejor que el doctor Hassan Bravo para que nos amplíe pues, un poco de las dudas que surgen a veces sobre este tema tan interesante y tan vigente y tan en boga que es las vacunas en esta pues, epidemia del coronavirus o de la enfermedad del COVID-19? Bienvenido, doctor Bravo, y pues para ya entrar en materia, me gustaría saber cuál es su opinión, ¿verdad?, sobre la utilidad de las vacunas en general para los pacientes oncológicos. Usted que se dedica a esto, pues que trabaja ahí en el instituto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias primero por invitarme, doctor. Es un gusto hablar de este tema tan importante en la actualidad, ¿no? Para los pacientes con cáncer, para los familiares, para sus cuidadores y también para los pacientes que sobrevivieron al cáncer, ¿no? Entonces, esta pregunta es una pregunta pues muy típica, muy normal que se hace en la consulta, ¿no? Doctor, yo soy un paciente con cáncer, estoy llevando algún tratamiento en específico, ¿me puedo y me debo de vacunar? Y la respuesta en términos generales, ahorita vamos a explicar un poco mejor, pero en términos generales, todos los pacientes con cáncer se deben de vacunar. La única contraindicación que existe para no vacunarnos es que tengamos una reacción alérgica, una reacción que en términos generales que nos caiga mal la primera aplicación de la vacuna o que nosotros sepamos o tengamos conocimiento de que tenemos reacciones a otras vacunas como la de la influenza, por ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, todos los pacientes se deben vacunar. Bueno, es bien sabido, pues la gente tiene mucha información hoy día, porque pues, la gente cada día tiene más información médica, que pues los tratamientos, el cáncer per se y los tratamientos como quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etcétera, los pacientes que son trasplantados, tienen una baja del sistema inmune, ¿no? En ese orden de ideas, realmente, en esos pacientes considera que también deben vacunarse y que las vacunas son realmente efectivas. Hablando de las vacunas en general, pues, ¿cuál sería su opinión? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Primero tenemos que entender que cuando se desarrolla una vacuna, se realizan diferentes ensayos clínicos o estudios desde ciencia básica hasta ciencia clínica, ¿no? Y generalmente esos estudios nos hablan de qué tan eficaz es la vacuna o el fármaco y qué tan seguro es. Con respecto a lo que sabemos del cáncer y la vacuna del COVID o de las diversas vacunas que hay para el COVID, es que son datos insuficientes con respecto a pacientes oncológicos. ¿Qué significa esto? Que ahorita estos ensayos clínicos solamente estudian o valoran o tienen como criterios de inclusión pacientes con un sistema inmune normal, ¿no? Un sistema, pacientes sanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que recomiendan las guías clínicas basado en esto es que exista una discusión muy cercana, muy apegada del oncólogo con su paciente con respecto a los beneficios, a los posibles beneficios y a los posibles riesgos de la vacuna. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un paciente quizás con un tratamiento de quimioterapia a la mitad del esquema o un paciente que le estamos dando inmunosupresión que está en trasplante de médula ósea,
pues aunque las guías clínicas per se nos digan que es posible indicar la vacuna, pues se tiene que tener una discusión pues muy cercana con el paciente, ¿no? Aquí el problema con la vacuna, algo muy importante que se tiene que decir, que el problema con la vacuna en pacientes inmunodeprimidos, es decir, con su sistema inmune pues deteriorado, no es que nos cause un daño per se, sino que nuestro sistema inmune no va a poder generar una reacción adecuada con la vacuna y no va a ser totalmente efectiva. Entonces, el problema de vacunar o no a pacientes inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, como se dice coloquialmente, es precisamente que nuestro mismo cuerpo no vaya a poder reaccionar o generar la inmunidad o las defensas adecuadas para podernos defender del virus, ¿no? Que es la finalidad de la vacuna, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Perfecto. O sea que el problema de las vacunas, y en particular las vacunas del COVID, no es tanto la seguridad de la vacuna, sino es que la vacuna sea inefectiva a los fines de despertar pues, su propósito, una respuesta inmunológica, una respuesta, no tanto la seguridad entonces. Sí, sí. Solamente comentando para el público general, ¿no? Una vacuna es cualquier sustancia que de manera artificial, pues, el personal de salud administra a las personas para que el mismo cuerpo genere una inmunidad contra un virus o una bacteria, ¿no? Generalmente. Entonces, generalmente nosotros administramos algo que llamamos antígeno, ¿no? Que posiblemente es como alguna parte que no nos va a ocasionar daño del virus o de la bacteria, pero que va a hacer a nuestro cuerpo responder, generar ahora sí que el armamento adecuado para que en algún momento en el futuro, ya que tengamos contacto con el virus, ahora sí de verdad, nosotros ya tengamos pues todo el armamento efectivo, ¿no? Para poderlo atacar. Perfecto, está muy claro lo que usted dice. En ese orden, digamos, ¿pudiera usted explicar un poquito más? Porque, bueno, se habla mucho hoy día y la gente cada vez quiere saber más en relación a los estudios, no solo para vacunas, sino los estudios clínicos. ¿A qué se refiere con un estudio en fase 1, en fase 2, en fase 3 y así? Puede decir en una forma, digamos, más llana para que la gente también entienda de qué se trata y cuál es la utilidad de este tipo de estudios. Sí, en todas las ciencias y en este caso en las ciencias de la salud, nosotros para decir algo, para confirmar algo, para recomendar algo, no lo podemos decir sin algún fundamento científico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros para hacer algún comentario a nuestros pacientes, dar un consejo, se tiene que basar en algo que llamamos método científico. El método científico, de manera muy general, son una serie de pasos muy bien definidos en los cuales nosotros observamos un problema, nos planteamos una pregunta con respecto a un problema, suponemos la solución de ese problema y experimentamos para poder solucionar este problema. ¿Cómo lo podemos representar o ejemplificar con los medicamentos o con las vacunas? Con las investigaciones clínicas se les llama, ¿no? Se les llaman estudios de fases clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los científicos que desarrollaron la vacuna de Pfizer, cuando ellos tuvieron que hacer dos tipos de investigación, ¿no? Una investigación que se le llama investigación básica y otro que se le llama investigación clínica. La investigación básica, en términos generales, para toda la población, lo entiende de manera sencilla, es toda la investigación que se hace en laboratorio, que se hace, ahora sí, de manera... In vitro, digamos.
in vitro, ¿no? Se hace con pipetas, en laboratorios, modelos animales, es decir, se aplica la vacuna en ratitas o en ratoncitos, y de esta manera ellos ven qué tan útil podría ser su aplicación en seres humanos. Ya cuando se pasa como esa fase inicial de investigación básica, ya es posible empezar a aplicar en seres humanos. ¿Qué significa esto de aplicar? Que se tienen que hacer ensayos clínicos, pero no significa que en ese momento ya se puede empezar a administrar de manera masiva el medicamento, ¿no? Los ensayos clínicos en términos generales se dividen en cuatro pues, fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no? Y en términos generales, la fase 1 es para ver que la vacuna, en este caso, que estamos administrando a nuestros pacientes, no es una vacuna que nos va a ocasionar un efecto secundario importante, que nos vaya a hacer daño a los pacientes, ¿no? Ahí se va viendo un poco de la efectividad de la vacuna, pero no es la finalidad. Generalmente, en la fase 1 son estudios para ver que niveles tolerables en sangre, mecanismos de acción y algo que llamamos farmacocinética, cómo se mueve o cómo se metaboliza, en este caso, la vacuna, ¿no? Y en los estudios fase 2 ya se va viendo la utilidad del medicamento en pacientes con la enfermedad, en este caso, pacientes con la enfermedad o que estén expuestos a la enfermedad o que vayan a estar expuestos a la enfermedad. Y el ensayo clínico fase 3, que es el famoso ensayo clínico que ahorita estamos viendo, que está en la mayoría de nuestras vacunas, ya son ensayos clínicos en los cuales nosotros comparamos nuestra vacuna contra un placebo o contra un tratamiento estándar, ¿no? En este caso es un placebo, ¿no? Un placebo es una sustancia que no nos va a ejercer ningún efecto en nuestro cuerpo, pero sirve para poder comparar de manera adecuada la vacuna. ¿Qué quiere decir esto, no? Que en estos ensayos clínicos fase 3, lo que hacen los investigadores en grandes grupos de población, generalmente estos ensayos se hacen a partir de 300 personas, pero estamos viendo que en los ensayos clínicos que se están efectuando en la actualidad con las vacunas, pues son miles de pacientes, ¿no? 10,000, 13,000 pacientes, son muchos pacientes, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos casos es a un grupo de pacientes se les inyecta la vacuna y a otro grupo de pacientes se les inyecta pues un material inocuo, agua, solución salina, ¿no? Entonces, se sigue a través del tiempo a estos pacientes, se ve qué tan efectiva fue la vacuna en prevenir la enfermedad, qué tantos efectos secundarios hubo al compararse los dos grupos, ¿no? Esta es la mejor manera en la cual los científicos están seguros de que un medicamento es eficaz, ¿no? Posteriormente, al obtener esos resultados, se hacen comparaciones estadísticas, ¿no? Para ver si esa eficacia es estadísticamente significativa y que no fue, ahora sí que al azar, ¿no? Que nos hizo bien nomás porque sí. No, se tuvo que hacer ahora sí, con criterios estadísticos muy firmes, que esa vacuna fue efectiva. Generalmente, los ensayos clínicos llegan hasta los ensayos clínicos fase 4, ¿no? Que los ensayos clínicos fase 4 generalmente ya son en población abierta. ¿Qué significa eso? Que se sigue haciendo una vigilancia farmacológica del medicamento, pero ya expuesto a poblaciones, ¿no? Ya expuesto al público. Es decir, nunca se deja de seguir observando, en este caso, la vacuna, ¿no? La eficacia y los efectos secundarios. A largo plazo. A largo plazo. Un punto importante que se tiene que comentar aquí y que los pacientes o la gente que esté interesada en esto es que las vacunas se estén soltando al público en esta fase 3 no quiere decir que son medicamentos que no se han probado científicamente, ¿no?
Lo que sí es que son medicamentos que se ha acelerado ese proceso de aprobación para que lo podamos obtener de la manera más pronta, ¿no? Estamos teniendo un problema importantísimo que se tiene que solucionar ya. Correcto, sí. De hecho, la FDA, ¿no? que es haga de cuenta los oyentes, la COFEPRIS de allá de los Estados Unidos, que es la que regula pues todos estos mecanismos, tiene una autorización de emergencia, ¿no? Para ciertas drogas y ciertos medicamentos, cuando desde luego pues se sopesa el riesgo-beneficio, y en una situación como esta de la pandemia, pues definitivamente se le autorizó a estas dos vacunas, que son las que están aquí en el norte de América, Pfizer y Moderna, de autorización de emergencia, ¿no? En ese orden, hablemos un poquito de estas dos vacunas, que son las que pues hasta ahora tenemos disponible. La de Pfizer, la compañía Pfizer, y la otra, ¿no? Aquí en México pues solo se ha aplicado la de Pfizer. ¿Pudieran ahondar un poquito más sobre esas vacunas? Sí, sí, claro, doctor. Es importante comentar primero que como usted lo refirió adecuadamente, pues como los estadounidenses tienen la FDA, ¿no? Una asociación, un instituto público que aprueba o no la utilización de insumos médicos en la población. Como usted lo comentó, nosotros tenemos la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS, pues, es una comisión federal para valorar la seguridad sanitaria, por así decirlo, ¿no? Riesgo sanitario. El riesgo sanitario, perdón. Y hasta este momento, como usted bien lo comenta, han aprobado, y al parecer también se va a aprobar otra vacuna que ahorita voy a comentar adelante, pero bueno, han aprobado dos vacunas, ¿no? La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Y pues recientemente ya se han señalado en medios de comunicación masivos que también la Sputnik V también pues va a ser una de las vacunas que vamos a tener al alcance del sector salud, ¿no? Ok. Un punto importante que tenemos que comentar es que estas vacunas tienen más del 90% de eficacia comprobada, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene un 95% de eficacia comprobada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si a 100 pacientes, bueno, a 100 personas, a 100 individuos de la población general, les ponemos nuestra vacuna con la dosis, con las dos dosis, ¿no? Con un periodo de 3 semanas entre ellas, 95% de esas personas se les va a prevenir que presenten esta enfermedad, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? O la COVID, por la enfermedad de COVID-19. La otra vacuna que nosotros estamos viendo, pues es de Moderna también, ¿no? Que tiene una eficacia también que gira alrededor del 94%. Y pues la próxima vacuna que también se estará aplicando, pues ya lo han referido los políticos, sería la Sputnik, que sería una vacuna rusa que tiene también una eficacia del 92%. Estas tres vacunas, junto con la de AstraZeneca también, que es una vacuna que se está implementando en diferentes partes del mundo y que muy posiblemente también nosotros vayamos a tener que obtenerla, porque pues tenemos una necesidad imperiosa, ¿no? De vacunar a una población de 130 millones de personas. Pues bueno, estas 4 vacunas, como bien lo comentamos, se han realizado estudios clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 que prueban su eficacia y seguridad. Un punto importante que la gente le da temor, sobre todo por falta de información, es que ellos comentan, ¿no? De que sobre la seguridad de las vacunas, ¿no? Entonces, un punto importante que tenemos que comentar es que estas vacunas son seguras. Son seguras, ¿por qué? Porque ya se han realizado ensayos clínicos aleatorizados, bien controlados, en grandes poblaciones, en los cuales se ha observado, si bien que ocurren efectos secundarios generalmente agudos, como dolor en el sitio de aplicación, que es lo que más refieren los pacientes, o fatiga, dolor muscular, fiebre, quizás un poco de escalofríos, que generalmente se quitan en un par de días, aunque han presentado esos efectos secundarios, pues los beneficios que tenemos de aplicar el tratamiento, o bueno, esta medida de prevención, pues superan por mucho a los síntomas que pudiéramos tener de presentar esta enfermedad, ¿no?
También algo muy importante que la población le da un poco miedo y que han escuchado ciertos mitos es con respecto a que nos va a alterar nuestro material genético. Eso es como algo muy sonado, ¿no? Y primero comentar que aunque estas vacunas tienen diferentes mecanismos de acción, que en términos generales explicaremos como que nosotros presentamos una pequeña parte de este virus o bacteria en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo pues va a reaccionar generando los anticuerpos o generando todas las células para poder atacar a este virus, ¿no? Esta vacuna es segura. ¿Por qué es segura? Porque lo que nosotros solamente le estamos enseñando a nuestro cuerpo es como la cáscara, la imagen del virus, pero no su componente agresivo. Esto es un punto importante que lo tenemos que comentar. Entonces, vacunarnos no nos va a provocar que tengamos la enfermedad, no nos va a provocar que nos cambie nuestro material genético, ni mucho menos, ¿no? ¿Es segura la vacuna Pfizer o Moderna que se refiere a RNA mensajero en el paciente oncológico entonces? Tenemos que hablar muy claramente, ¿no? Hasta este momento no se han hecho ensayos clínicos en pacientes oncológicos ni en pacientes inmunodeprimidos. Se han hecho todos estos ensayos clínicos y todas las guías clínicas se basan en pacientes sanos y con una inmunidad pues normal, si bien lo queremos decir así, ¿no? Entonces, las guías clínicas y los expertos recomiendan en términos generales aplicar en población oncológica la vacuna en base al conocimiento del mecanismo de acción de la vacuna, ¿no? Que se cree, porque no se han realizado un análisis en especial de esta subpoblación, pero se cree que sería una vacuna segura en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes embarazados, en pacientes, en mujeres embarazadas, en población que está lactando, ¿no? Entonces, es lo que se comentan en las recomendaciones, ¿no? Claro, es decir, que no necesariamente se puede hacer una analogía automática, ¿verdad? Porque precisamente de esto trata la ciencia, de tener la validez suficiente para poder emitir conclusiones, ¿no? Sin embargo, sí, pues desde luego que también hay que reconocer, y esto es muy importante porque luego pues los pacientes nos llaman, no es lo mismo tener cáncer en este momento y estar recibiendo un tratamiento que pues haber tenido cáncer hace 10 años, ser un sobreviviente, o también incluso depende del tipo de cáncer, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, tener una leucemia en estos momentos que haber tenido un cáncer de tiroides hace 15 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues usted lo ha dicho, individualizar el caso, ¿cierto? Sí, bien lo comenta usted, ¿no? Si bien estas recomendaciones de expertos, guías internacionales refieren que se puede administrar a los pacientes oncológicos o pacientes sobrevivientes del cáncer la vacuna, cualquiera de estas 3 o de estas 4 que estamos hablando, depende mucho, como usted comenta, del cáncer que tenga la paciente y en la etapa del tratamiento que se encuentre, ¿no? Es lo que platicábamos y usted comentó brevemente también, ¿no? Si es un paciente que estamos en un esquema de tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia, pues quizás discuta el oncólogo junto con el paciente, posiblemente postergar la aplicación de la vacuna o okay, solamente quedarnos con las medidas de prevención, usar cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, ¿no? Hasta obtener más información con respecto a su seguridad y eficacia en pacientes precisamente que tengan tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia. Hay cierta información, todavía no podemos generalizar mucho, pero se observó en un grupo de población con cáncer de pulmón que tenían tratamiento con quimioterapia, ellos referían por lo menos 3 semanas
menor a 3 semanas la aplicación de la quimioterapia, y en esta población se observó que sí existía un aumento de la mortalidad por COVID-19, ¿no? Existen muchas teorías con respecto a que si fue porque eran pacientes no necesariamente que el efecto o el aumento de la mortalidad era porque tenían una inmunodepresión, sino porque eran pacientes que acudían de manera más frecuente al hospital, ¿no? Y que eran pacientes que muy posiblemente hubieran estado expuestos, ¿no? Mayormente que otra población, ¿no? Pero hasta este momento, pues no, se desconoce totalmente, ¿no? Entonces, en este nicho en especial de pacientes que están recibiendo un tratamiento farmacológico quizás agresivo, que nos baje nuestras defensas más de lo que por sí mismo nos lo provoca el cáncer, pues deberíamos individualizar y discutirlo, ¿no? Entonces, pues la población que esté, el público que esté escuchando esta plática, pues sí hablarlo muy directamente y en confianza con su médico, ¿no? Sobre qué sería lo mejor. Perfecto. Muy bien. Aprovechándolo usted, en este caso también, que aprovecho para preguntarle, en esta pandemia que como hemos visto, pues ya pareciera que es eterna, ¿los pacientes oncológicos deben seguirse tratando o deben esperar, no sé, algún momento oportuno? ¿O cuál sería su opinión al respecto? Esta es una pregunta frecuente, pues, Sí, porque pues mucha incertidumbre. Sí, y precisamente este tópico ha sido de mucha controversia, sobre todo porque podemos dividirlo en en varios ámbitos, ¿no? El primero, el ámbito de la prevención y la detección oportuna, ¿no? Nos preguntan, oiga, doctor, ¿me tengo que seguir realizando mis estudios de rutina para detectar el cáncer? O si yo ya soy superviviente del cáncer, ¿me tengo que estar realizando los estudios que tenía indicado? Esto se tiene que discutir de manera muy cercana con el médico, ¿no? Pero lo que las guías clínicas internacionales comentan es tratar de diferir lo más que se pueda estudios diagnósticos o tratamientos en específico que no sean urgentes, ¿no? Se recomienda mucho también hacer la consulta a distancia, hacer videollamadas, tratar de acudir lo menos posible al hospital, a menos que sea necesario que se esté realizando un tratamiento en específico. Y en el caso de los pacientes que están llevando un tratamiento farmacológico o que requieran una intervención quirúrgica, pues valorar con él si se requiere un tratamiento pues urgente a corto plazo o si podemos postergar los tratamientos, ¿no? También en cuanto a los oncólogos médicos, también se nos comenta mucho intentar de cambiar los esquemas farmacológicos a unos que sean vía oral, cambiarlos por intravenoso, ¿no? También para tratar de exponer lo mínimo posible al paciente a un ambiente hospitalario, ¿no? Pero como lo comentamos, es un tópico que no podemos generalizar, ¿no? Que se tiene que ver también en el caso del paciente, ¿no? Para ver los pros de iniciar un tratamiento quirúrgico, farmacológico, de radioterapia, versus postergarlo un poco, esperando a que el paciente tenga una vacuna o que la prevalencia de la enfermedad en la población sea menor, ¿no? Muy bien. Otro punto, aprovechándolo usted pues con la experiencia que tiene en este tema, ¿no? Que no precisamente tiene que ver con la vacuna, pero sí con los tratamientos, los distintos tratamientos que se han ensayado y pues todo esto todo este alboroto que se ha hecho con muchos medicamentos que a veces no han pasado pues por el filtro del ensayo clínico ni del método científico. ¿Cuál sería su opinión en ese sentido? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros, incluso los médicos, ¿no? Pues para orientar a la población y qué debe hacer la población en ese sentido? Sí, esta pregunta también es súper importante porque se han escuchado muchos medicamentos ya aprobados farmacológicamente para otras enfermedades y muchos remedios diversos, ¿no? Primero quiero comentar algo muy brevemente para después llegar a este punto de
qué tratamientos son efectivos y por qué. Sabemos que alrededor del 85% de toda la población que esté infectada por este virus, por el SARS-CoV-2, no van a presentar síntomas o lo van a presentar síntomas muy levemente, ¿no? Muy leves. Generalmente esta población no requiere ningún tratamiento. ¿Qué significa eso? Generalmente es población que tiene que seguir las medidas de aislamiento social, guardar reposo, llevar una vida con una alimentación adecuada en términos generales, y la enfermedad, el virus, no va a ocasionar más daño, ¿no? Aquí el único problema es pues mantenernos en aislamiento para nosotros no infectar a otros pacientes, a otra población. Entonces, este 85% de la población, que ahora sí va a ser la mayoría de la población, no requiere ningún tratamiento en específico, salvo solamente tratamiento de algún síntoma, de si tiene fiebre, darle paracetamol, o algunas medidas de analgesia en términos generales, ¿no? También punto importante que los pacientes no se tienen que automedicar, ¿no? Esto aún tratamientos para los síntomas los tiene que indicar algún médico, ¿no? Entonces, ya tenemos otro 15% de la población que ya van a presentar síntomas de una manera significativa, por así decirlo, ¿no? Síntomas, nosotros hablamos de síntomas severos. ¿Cuáles son estos síntomas severos o importantes o que nosotros ya tenemos que prender las alarmas? Es dificultad para respirar, una fiebre que no se quita, disnea referida como que le falta el aire o que siente opresión en el pecho, o alteraciones en el estado de alerta, ¿no? Que su paciente o que uno mismo se encuentre desorientado, o que también se le noten datos de hipoxia, ¿no? Datos de falta de oxígeno en el cuerpo, ¿no? Que generalmente sería pues que los labios o los dedos se encuentren un poco azules, ¿no? Entonces, estos datos ya son datos pues de importancia, ¿no? Que son datos que nosotros tenemos que acudir con el personal de salud de manera pronta, ¿no? De estos 15% de la población, solamente 5% de ella va a tener una sintomatología crítica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que son pacientes que los síntomas son tan severos que generalmente van a requerir una unidad de cuidados coronarios y apoyo ventilatorio, ¿no? Apoyo ventilatorio ya sea por mascarilla o un apoyo ventilatorio invasivo. ¿Qué significa eso? Con un ventilador, ¿no? Para ayudar a respirar, ventilar de mejor manera el cuerpo, ¿no? ¿A qué va todo esto? Que solamente en ese 15% de la población que tiene datos importantes y datos severos de la enfermedad, está indicada todo este tumulto de nuevos medicamentos de hidroxicloroquina, de cloroquina, de diversos antiparasitarios y antivirales que se están estudiando, ¿no? En este momento no existe un fármaco totalmente probado en grandes poblaciones que nos ayude a prevenir la enfermedad o disminuir el riesgo de que se complique en este 85% de la población, ¿no? Solamente en este 15% de la población, los médicos internistas y los médicos intensivistas, pues sí establecen ciertos tratamientos para evitar que no haya tanta inflamación, como son los esteroides o ciertos antivirales importantes. Pero bueno, esto ya solamente es de dominio del especialista en medicina interna y terapia intensiva, ¿no? Y solamente se debe de aplicar en pacientes hospitalizados, indicados por médicos especialistas, ¿no? ¿A qué va todo esto? Que la población en general que está fuera con la enfermedad, que salió positiva a la vacuna, no se debe estar administrando ningún medicamento experimental que por ahí hayan escuchado, ninguno. Muy bien, indudablemente que esto también puede tener algunas consideraciones éticas, ¿no? Desde el punto de vista pues, cuando ya a veces es muy común que no hay otra cosa, pues, con el visto bueno de ciertos protocolos experimentales y la aprobación de los comités de ética, pues, por supuesto, se pudiera intentar, ¿verdad?
algunos nuevos medicamentos, ¿no? Pero desde luego que en ese sentido lo que entiendo es que idealmente todo debe estar basado pues en una validez científica, ¿no? Para poder, digamos, hacer una buena recomendación, una buena práctica, ¿no? Sí, aún estos nuevos medicamentos que se están intentando aplicar en pacientes hospitalizados, pues están llevándose a cabo, como bien lo platicamos, ensayos clínicos controlados, bien aleatorizados, para ver si realmente ese fármaco es eficaz, ¿no? Eh, en términos generales, se ha observado que los esteroides, que son medicamentos que los médicos utilizamos para muchas indicaciones, pero bueno, en este caso se está utilizando para disminuir la inflamación en el cuerpo, que al parecer el proceso inflamatorio que ocurre en el cuerpo relacionado con este virus es lo que nos está provocando un aumento de la letalidad, disminuir, ¿no? Entonces se disminuye este proceso inflamatorio y pues al parecer existe la teoría de que nos está ayudando a proteger a los pacientes, ¿no? A que no fallezcan y a que queden con menos secuelas. Muy bien. Aquí nos pregunta Julieta Parra, ella dice que fue operada de mama en el 2017, le dieron quimio, radioterapia y bueno, se encuentra muy bien y recibe su chequeo cada 6 meses. Ella quiere saber si ella puede recibir la vacuna. Está en remisión, digamos, ¿qué él recomendaría? Sí, pues claro, Julieta, usted es una paciente, como platicamos, candidata a aplicarse la vacuna, ¿no? Cualquiera de las 3 vacunas o 4 o más que tengamos disponibles, usted se la puede aplicar, ¿no? También es Okay. importante comentar que aunque usted se aplique la vacuna, tiene que continuar con las medidas en general, ¿no? Utilizar cubrebocas, tratar de tener un distanciamiento de por lo menos 1,5 metros, 2 metros de las personas, lavarse las manos. ¿Por qué comento esto? Porque todavía no se sabe si la vacuna nos va a proteger un determinado tiempo, ¿no? No sabemos todavía si esta vacuna va a ser una vacuna que se va a tener que estar aplicando de manera continua o si nos va a generar una defensa, ahora sí, de por vida. No lo sabemos, ¿no? Y tampoco no sabemos si aunque nosotros nos pongamos la vacuna, nosotros no vamos a poder ser portadores del virus y poder contagiar a alguien más, ¿no? Esta vacuna lo que nos está, la efectividad que está probada es para no tener una enfermedad grave y no fallecer y no tener secuelas de esta enfermedad, ¿no? Pero no sabemos todavía si con esta vacuna nosotros no vamos a poder estar desparramando el virus por ahí. Muy bien. Me gustaría que puntualizara algunas con breves respuestas lo que le voy a preguntar en este caso. Digamos, 2, 3 palabras o lo que considere. ¿Dióxido de cloro? Para nada, no. Claro que no. Ok. ¿Ivermectina? La ivermectina se ha estudiado en ciertos subgrupos de pacientes y todavía no tenemos ensayos clínicos que lo valoren o que lo aprueben con una efectividad total. Pero tenemos que decir que en ciertos grupos de médicos, ellos los aplican, ¿no? Aplican este tratamiento. Pero también es un punto importante que se tiene que comentar. Como lo dije, sería solamente en pacientes hospitalizados y sería para intentar disminuir el riesgo de que el paciente fallezca o tengamos secuelas importantes, ¿no? No es para prevenir la enfermedad, ni mucho menos. O sea, con un criterio de riesgo-beneficio, digamos, se pudiera en pacientes graves utilizar este tipo de recursos. Sí, en este tipo de recursos, teniendo en cuenta que la información que ahorita tenemos es limitada y que puede cambiar estos comentarios, ¿no? Exacto, o sea, la información que tenemos hasta ahora, digamos, y lo que se está haciendo es definitivamente con una base empírica. Sí. Eventualmente podrán salir los estudios que validen y hagan esto, pues, digamos, rigurosamente científico y válido, valga la redundancia, ¿cierto? Sí.
Sí, claro, claro. Y comentando que todos estos medicamentos, que aunque están en fase de investigación, tienen un sustento científico y médico, ¿no? Por el cual se están aplicando, ¿no? Y que por eso un médico los tiene que indicar en un ambiente controlado y Ok, ok, hospitalización. ok. Dexametasona. Como lo comentamos, este es un medicamento que sí se está aplicando en pacientes hospitalizados en el medio hospitalario y pues sí, no, se ha visto con los datos que tenemos que disminuye el proceso inflamatorio y las posibles secuelas y mortalidad de la enfermedad. Allí sí hay evidencia científica. Sí, hay evidencia científica que lo sustenta hasta este momento, ¿no? Perfecto. Digamos, aquí tenemos otras preguntas. Dice Irma Martínez, gracias por preguntarnos, colaborar con nosotros, Irma, participar. Fui operada y lo único que tomo es anastrozol. ¿Puedo vacunarme? Claro, claro, claro. Este medicamento anastrozol generalmente no tiende a provocar una disminución de las defensas en el cuerpo, por así decirlo. Entonces, de manera muy segura, Irma, usted se puede aplicar la vacuna. Muy bien. Es muy importante que hagan sus preguntas porque, pues como ven ustedes, es mejor salir de la duda, ¿no? Dice Laura Elena Bustamante, de las vacunas que se aplican en México, ¿cuál recomendaría para los pacientes oncológicos? Mire, de manera muy sencilla, cualquiera de las tres. Y casi le puedo decir, si México acepta 5 o 6 vacunas para suplir las necesidades que tenemos, las necesidades en salud pública, muy posible cualquiera de todas esas vacunas, usted se va a poder aplicar de manera segura. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS no va a aprobar para uso público vacunas que no tengan un sustento científico bien definido. Entonces, Laura, usted se puede poner cualquiera de las que esté disponible, ya sea paciente oncológico o no sea paciente oncológico. Muy bien. Nos pregunta Lupita Corral, muchas gracias Lupita, ¿en qué casos está contraindicada la vacuna? La única contraindicación absoluta que tenemos es una hipersensibilidad o alergia, como llamamos comúnmente, al medicamento, ¿no? Perdón, a la vacuna. Es la única contraindicación, ¿no? Pero ¿cómo saber? ¿Cómo sabe la paciente, digamos? Porque pues hay mucha gente que tiene alergias a distintas sustancias. ¿Cómo, digamos, parar las antenas? ¿Cuál sería la recomendación, digo, ya en un lenguaje más llano? ¿Cuál es el paciente que debe tener cuidado para no ponerse la vacuna? Ahora sí que la manera más sencilla de saber si uno es alérgico a la vacuna es si tenemos una alergia a la primera dosis de la vacuna, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos, si no tenemos ningún antecedente de que ningún medicamento o que ninguna otra vacuna nos provoca alguna reacción negativa y nos ponemos la vacuna y no tenemos ninguna reacción, pues no tenemos ninguna alergia contra ese tipo de vacunas, ¿no? Esa es como la manera más sencilla, ¿no? Si ya nos ponemos la vacuna y tenemos una reacción importante en nuestro cuerpo, pues ya no nos aplicaremos la segunda, ¿no? Otra manera como de inferir un poco qué tan fuerte o qué tanta reacción negativa podríamos tener contra la vacuna es también comparar contra la vacuna de la influenza, ¿no? Pero esto en términos generales sería como discutir con su médico de confianza las reacciones que tuvo y las posibles reacciones que podría tener con la nueva vacuna, ¿no? Eso sería. ¿Podría ser una recomendación para este tipo de personas que se coloquen la vacuna en un centro hospitalario donde haya todas las condiciones pues, para resolver cualquier emergencia? Yo creo que no necesariamente podría ser en un ámbito hospitalario, pero sí estar muy en contacto con su médico, ¿no? Tener una comunicación muy directa con su médico, ¿no? Platicar, ¿sabe qué? Doctor Reni, me voy a aplicar la vacuna en la tarde, si tengo una reacción pudiera platicar con usted o con su médico de cabecera para conocer esto, ¿no?
¿Por qué hago este comentario? Porque el índice de reacciones alérgicas que se presentan con las vacunas de manera aguda es muy, muy, muy bajo. Es un porcentaje mínimo. Entonces, la gran mayoría de nuestra población no va a tener una reacción importante en su cuerpo aguda, ¿no? Ok. Si lo viéramos, digamos, en blanco y negro, ¿qué sería mejor? ¿Esos efectos secundarios de la vacuna que son mínimos o la posibilidad de un 10-15% de tener un COVID grave? Digamos, pudiera ser un análisis, ¿no? Sí, pues sí, sería como usted le cuenta, un porcentaje pues mínimo que sí tenemos que estar vigilando, ¿no? Porque en la ciencia y en la medicina pues no hay certezas absolutas. Entonces, pues tenemos que estar vigilando los posibles efectos secundarios que podríamos tener. Perfecto. Aquí tenemos a Ana Osorio. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo después de la última quimioterapia se puede aplicar la vacuna? Muchas gracias, Ana. Mire, Ana, como lo platicamos anteriormente, en términos generales no existe ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna, aunque usted esté recibiendo tratamiento con quimioterapia, ¿no? Pero aquí es el asterisco, ¿no? Usted debe hablar de manera muy cercana con su médico para ver cuál es el mejor momento para aplicarse la vacuna, ¿no? ¿Qué tanto nos surge y qué tanto nos podríamos arriesgar de aplicar con la vacuna? Haciendo el hincapié de que no existe per se una contraindicación para no aplicarse la vacuna. Ok, claro, porque de alguna manera también la vacuna, aquí nos pregunta de hecho Luis Zaragoza, efectos secundarios de la vacuna. Pues la vacuna pues te va a dar algún malestar, dolor muscular, algo tipo gripe así, pues dolor en el vaso. Entonces, si estás en los peores días de la quimioterapia y le vas a sumar los efectos secundarios de la vacuna, pues no suena como muy agradable, ¿no? Escoger ese tipo de fecha, ¿verdad? Sí, como lo platicamos, pues tener una comunicación abierta con su médico, ¿no? Porque muy posiblemente si ya vamos a acabar el esquema de tratamiento, nos falta un mes, un par de meses, pues quizás sería lo más sencillo o lo más adecuado esperarnos un poco, ¿no? De acuerdo. Bueno, quizás si tenemos un tratamiento farmacológico que sabemos que no nos va a provocar mucha inmunodepresión o sintomatología muy severa, pues muy posiblemente el médico junto con usted decida aplicar la vacuna, ¿no? Pero bueno, son casos individualizados. Perfecto, muy bien. ¿Usted se vacunó? Yo todavía no me vacuno. Perfecto. Bueno, usted está joven. Sí, pero bueno, ya la Secretaría de Salud, bueno, ya estableció un esquema de vacunación para, bueno, que se espera que en marzo de 2022 ya toda la población esté vacunada, ¿no? Ahorita, hasta febrero, se están vacunando personal de salud que está en contacto directo o que está tratando directamente a pacientes de COVID. De febrero a abril se van a empezar a vacunar a pacientes mayores de 60 años y al resto de personal de salud. Y bueno, así, ¿no? Entonces, de que nos va a tocar, nos va a tocar. Muy bien, pues no sé, ya tenemos una hora, yo creo que ya es suficiente. Ha sido muy ilustrativa su participación. Quisiera darle pues estos 2 minutos finales para sus últimas consideraciones. Permítame decirles que el doctor Bravo pues es un excelente médico que trabaja ya en el Instituto Nacional de Cancerología, pero en próximas fechas estará ya radicándose por aquí, por la ciudad de Hermosillo, así que pues de una vez le damos la bienvenida a un médico con tan buena trayectoria, a pesar de su juventud, el doctor Hassan Bravo. Sus consideraciones finales, doctor Bravo. Sí, primero, pues terminar, muchas gracias por la invitación y pues sí, en unas semanas ya seré sonorense nuevamente y pues mi recomendación es no bajar la guardia con respecto a esta enfermedad.
protegernos, ¿no? ¿Cómo nos debemos de proteger? Con lo que se comenta de manera general, ¿no? Utilizar nuestro cubrebocas, un cubrebocas que nos cubra la nariz y la boca, tratar de tener distanciamiento social, o sea, si no requerimos salir a ciertos lugares conglomerados, pues evitarlos, y si lo hacemos, pues tratar de guardar nuestra distancia, lavarnos las manos de manera adecuada, ¿no? Todo esto pues nos va a ayudar un poco a disminuir el riesgo de contagiarnos con la enfermedad, ¿no? Y pues tener lo que siempre comentamos, ¿no? Cómo prevenir todo esto o prevenir que tengamos una enfermedad severa, pues llevando una vida sana. Suena muy difícil, pero es sencillo, una vida sana con una adecuada alimentación, hacer ejercicio a la semana, por lo menos 3 veces a la semana, 150 minutos en toda la semana por lo menos, y pues todo eso, bueno, no estar gorditos, tratar de tener nuestro peso y evitar fumar, ¿no? Todos estos factores también se han asociado a un aumento de mortalidad del COVID, ¿no? Entonces, pues, que este tiempo nos sirva para nosotros hacer conciencia de llevar una vida más sana, ¿no? Intentar llevar una vida sana. Pues muy bien, agradecemos su participación, doctor Bravo. Esperemos que no sea la última vez que nos permite pues este conocimiento. Y muchas gracias a la gente que se conectó. Esperemos que esto les sea de utilidad y esto quedará grabado para el que lo quiera ver ya con más detenimiento. Y las dudas que surjan, pues con mucho gusto. Sé que el doctor Bravo y este servidor estamos disponibles para aclararlas. Muchas gracias, pues. Pues muchas gracias. Salud.